Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de una parábola que nos ayuda a reflexionar acerca de cómo oramos. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Voy a dar lectura. La lectura que voy a hacer es en la Nueva Versión Internacional. Dice así: algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos, que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí termina esta historia, esta parábola que contó el Señor Jesús. Era solo otro día, como todos los días anteriores. Dos hombres llegan al templo a orar, como durante muchos siglos lo habían hecho los hombres en Jerusalén. Uno de esos hombres era fariseo y el otro hombre era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran despreciados en el tiempo de Jesús, en parte porque los impuestos eran altos y en parte porque los impuestos se recaudaban para Roma. Los Am Haaretz, que era la gente de la tierra, la gente del pueblo, también despreciaban a los recaudadores de impuestos, porque muchos de ellos engordaban sus propios bolsillos estafando a los pobres. Esta deshonestidad, traición y dolor simplemente no se podían ignorar, y por lo tanto estos recaudadores de impuestos tenían muy pocos amigos, si es que tenían alguno. El otro hombre vestía de túnica larga, una túnica larga y suelta, con las escrituras amarradas en las mangas con tiras de cuero, en filacterias. Ese era un fariseo. En la época del Señor Jesús, después de Antíoco IV, después de que este gobernador fuera derrotado en la revuelta de los macabeos, surgió una secta de judíos que se comprometieron a purificar a Israel desde adentro, decían ellos. Estos hombres de esta secta se les llamaba fariseos. La palabra fariseo viene del hebreo perushim, separados, del verbo parush, separar. Seguían fielmente los ritos, ceremonias y leyes del judaísmo, y por ello se separaban de los demás, de los que no eran tan estrictos como ellos. Los fariseos estaban comprometidos con la justicia, es decir, con el comportamiento correcto. Y eso con el tiempo fue a lo que se le llamó así, fariseísmo. Uno de los hombres que vemos en esta parábola estaba irremediablemente sucio. No podía negarlo. Manejó dinero de la gente, lo entregó a los extranjeros como una forma de ganarse la vida. El otro hombre era conocido por su limpieza, por su compromiso con una vida recta,
con una vida de cumplimiento de la ley. Ese hombre daba fielmente el diezmo, hasta en las cosas más pequeñas, dice. Se lavaba las manos, como marcaban las leyes judías, y oraba exactamente de la manera en que había sido enseñado desde niño. Uno de los hombres sabía que era un pecador. El otro pensaba que sus obras, las cosas que hacía, esas lo convertían en una persona justa, de buen comportamiento. Uno de los hombres buscaba el perdón y la redención, mientras que el otro agradeció a Dios por reconocer sus buenas obras, es decir, sus propias, las de ese hombre. En resumen, uno de los hombres sabía que necesitaba ser salvado y el otro hombre pensó que ya se había salvado. La oración de este hombre fariseo podría haber sido así: gracias, Señor, por no hacerme un pecador como este publicano, o recaudador de impuestos, o cualquiera de los otros que no creen como yo. Gracias por darme un ingenio tan grande. Este ingenio me proporciona momentos deliciosos cada día. También estoy agradecido, Dios, que me hayas dado una manera de hablar tan elocuente y agradable. A veces puedo conmover a otros hasta las lágrimas y a la acción con solo decir en el tono correcto una frase. Y además, Señor, puedo bendecirte con mis oraciones llenas de palabras bonitas y poéticas. Cuando miro a otro, Señor, te agradezco por la fuerza para vencer tentaciones que le envuelven, oh Señor. Cuando veo la ignorancia bíblica de otros, de todos los que me rodean, te agradezco por darme la perspectiva correcta que me separa de ellos. A diferencia de la mayoría de las personas de la iglesia, incluso los ancianos, todas las semanas, Señor, como sabes, doy generosamente. A menudo lo hago en público. Soy un ejemplo para los demás. Me has dado la energía para seguir adelante cuando otros simplemente se dan por vencidos. Y aunque es un gran esfuerzo de mi parte, has bendecido a muchas personas a través de mis clases, de la enseñanza que doy y de mi ejemplo. Amén. Ahí termina la oración, como este hombre podría haberla dicho. Este fariseo, el separado, tal vez amalgamaba sus palabras con algunos versículos tomados de los Salmos y hablaba fuerte. Se podía escuchar su oración hasta fuera del lugar. Pero el publicano, el recaudador de impuestos, el pecador, no estaba nada confiado. De hecho, parecía desubicado, fuera del lugar. Se mantenía por allá a distancia mientras oraba con una voz baja. Podría haber dicho de la siguiente manera: Señor, ten piedad de mí, porque soy un hombre pecador. Sigo haciendo las cosas que me prometo a mí mismo que dejaré de hacer, y a menudo mi amor propio me ciega a todo lo demás. En mis días buenos comparto algunas de las cosas que realmente no necesito con los demás que realmente lo necesitan. Pero más frecuentemente me aferro a mis cosas como si fueran una extensión de mí. Perdona, Dios, mi corazón, porque, Señor, no te amo con todo mi corazón, ni siquiera he considerado amar a mi prójimo como a mí mismo. Señor, sé que eres Dios, realmente lo sé, pero sigo adorando el dinero, el prestigio, la seguridad, el placer, especialmente ese pequeño Dios llamado yo. Señor, necesito
un realineamiento de valores. Estoy perdido, Señor, muy perdido y necesito un Salvador. Ten piedad de mí. Amén. Dos hombres diferentes, dos oraciones diferentes, un solo Dios. Y una oración es la que importaba. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Es la única oración, debería decir la única actitud de oración que realmente importa, porque no podemos ser salvos, hermanos, sin la misericordia de Dios. Sí, es cierto, el mundo necesita más gente haciendo cosas buenas. Hacer cosas buenas, dar fruto, es una señal de salvación, pero no es la fuente de la salvación. Dejo este tema, hermanos, como tema de meditación acerca de cómo oramos. Oramos, como dice la palabra, como hacía este hombre, para nosotros mismos. Oramos a Dios reconociendo nuestra verdadera situación. Dios les bendiga, hermanos, que sigan teniendo un excelente día.